para poder regenerarse o para poder dar lugar a un nuevo ser. Por ejemplo, si partimos una sección de la hidra, esta puede dar lugar a nuevos individuos, organismos clonales. Lo mismo sucede con algunas anémonas y también con algunas hidras. Si bien hemos podido observar en la imagen anterior la capacidad para poder regenerarse, también podemos observar movimiento. No solamente por la aparición de un sistema nervioso, sino también por la aparición de paquetes musculares que van a permitir entonces contracción muscular. Vemos que esta contracción va a permitir el movimiento. Puede dilatarse, puede contraerse y con ello generar una pequeña propulsión, sobre todo en aquellos especímenes de vida libre. Podemos observar cómo los tentáculos a través de los nidocitos capturan alimento y luego los dirigen hacia la boca. Y estos los incorporan en la cavidad gastrovascular. Y luego empieza la degradación. O también como en el caso de la anémona que vimos en el video, de cómo ésta reacciona ante un depredador, el cual era una estrella de mar. Sin embargo, en algunos organismos vamos a observar, sobre todo en los Scyphozoa, vamos a observar la presencia de un proceso conocido como estrobilación. Entonces, vamos a observar que tanto óvulos como espermatozoides van a dar lugar a una fecundación, a una fertilización y por lo tanto a un inmaduro conocido como larva plánula, la cual es una larva ciliada. Ya hemos dicho, cilios o flagelos sirven para el movimiento, para el desplazamiento en la columna de agua. Estos van a llegar a un sustrato y van a dar lugar a un cifistoma. Este cifistoma en realidad es una estructura que posteriormente va a empezar a dividirse, a dar lugar a reproducción asexual, dando entonces, dando lugar a la formación de pequeñas éfiras, clones, ramets. Entonces, posteriormente, cada éfira dará lugar a un adulto, se transformará a través de una maduración para dar lugar a un organismo dioico. Lo que nosotros estamos viendo aquí son estróbilos, son éfiras que van a ir madurando con el tiempo y las más externas ya son las que han encontrado una madurez y con ello se liberan para formar parte de los organismos pelágicos. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar algunas, ay, perdón, proceso de estrobilación de algunas Scyphozoa, formando en algunos casos éfiras que presentan tentáculos y en algunos un pequeño manubrio. Pero va a depender de la madurez que tenga ese organismo. ¿Qué estamos observando? Un cifistoma. En la parte exterior vemos ya una éfira con sus tentáculos desplegándose y lista para ser liberada al medio externo. Vemos todo un estróbilo, segmento tras segmento tras segmento. En realidad son organismos clonales. ¿Recuerdan ecología? Organismos unitarios, organismos modulares. Los organismos modulares pueden entonces construirse a través de clones, de ramet y de genetes. Y se liberó una pequeña éfira que terminará de madurar en un espacio de vida libre, en la columna de agua. Bien, aquí observamos en detalle
un cifistoma y las pequeñas céfiras, de menor a mayor madurez desde la parte interna hacia la más externa. También podemos encontrar las ropalias. ¿Qué viene a ser una ropalia? Gonzalo, ¿qué viene a ser una ropalia? El lunes es su examen de invertebrados. Órgano sensorial complejo de las medusas. ¿Qué es una ropalia? Es una estructura sensorial, pues. Una estructura sensorial, ok. ¿Dónde se encuentra? Bueno, fácil. Al borde del umbelo. En el borde de la... Exacto. Sin embargo, esta aparece en los últimos grupos, en el clado que aborda a los Scyphozoa y en los Cubozoa. Entonces, a partir de este grupo aparecen las ropalias, que hemos mencionado anteriormente, al grupo de los celenterados, que abordaba esponjas, ctenóforas y nidarios, pero también hemos mencionado que en un momento las esponjas salieron de este grupo, los celenterados ahora, en ese tiempo, mejor dicho, abordaban a nidarios y ctenófora, pero luego se fue generando un desuso de este término y pasó a ser un término coloquial. Sin embargo, este clado lo que nos muestra es justamente los dos subfilos que normalmente abordamos. Y es que en esta hipótesis filogenética estamos teniendo tan solo a los antozoos y a los meduzoos como subfilos importantes, en los cuales podemos establecer Staurozoa, Hidrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, etc., incluyendo al propio Anthozoa como clase. Sin embargo, hay para Brusca del 2018 un problema, y es que ya para este tiempo se postulaba a los Mixozoa como un grupo dentro de los nidarios. ¿Dónde estaban agrupados los Mixozoa? ¿Dónde estaban agrupados los Mixozoa? Leonardo, ¿dónde estaban agrupados los Mixozoa? Mixozoa. Eran protozoarios anteriormente. Leonardo, ¿te escucho? Eran protozoos. Como menciona Leonardo, este grupo, ¡Ya, cállese! debido a su estructura microscópica, se necesitaba de un microscopio para poder observar y sobre todo debido a su vida parasítica, se agrupaba dentro de los Mixosporidia y abordaban entonces a los protozoos. Entonces, si en la literatura antigua ustedes, antes del 2010, encuentran libros de parasitología, van a observar que estos estaban descritos dentro de los protozoa. Sin embargo, si bien, si bien hoy en día sabemos que pertenecen a los nidarios, en ese entonces no había un vínculo.
Incluso también era indecisa la posición de los polipoidozoa. Tanto Mixozoa como Polipoidozoa no se tenía claro dónde poder agruparlos. Sí se tenía claro con respecto a los Ontozoa, a los Octocoralia, a los Hexacoralia, a los Hidrozoa, a los Staurozoa, Cubozoa y Sifozoa, pero no se tenía claro cuál es el punto con respecto a los Mixozoa y Polipoidozoa. Leclerc en el 2017 propone entonces agrupar a los polipoidozoa y a los mixozoa en un grupo hermano, pero un grupo hermano que esté al mismo nivel de los antozoa y de los medusozoa. Entonces, vemos que dentro de este grupo, todavía hacia el 2017, se encontraba cierta renuencia y no se podía establecer una acorde clasificación de estos dos grupos que son parásitos. Normalmente se ha mencionado que son organismos marinos de vida libre, pero estos rompen el esquema. Pero el detalle entonces es encontrar cuál es ese punto de vinculación. Si todos los nidaria presentan como característica nidocitos, entonces, ¿dónde se encuentran los nidocitos dentro de los mixozoa y de los polipodiozoa? Allí se encontraba la pregunta, pero el análisis molecular ¿De dónde se decía que encontraba? pertenecían a este grupo porque se encontraba con ellos una relación de parentesco. Se tenía clara la posición de los antozoa y de los medusozoa, pero no de los endocnidozoa, que es el nombre del subfilum que agrupa a los mixozoa y a los polipoidozoa. Bien, tenemos otras propuestas filogenéticas como la de Cayal en el 2018. Aquí tenemos una imagen con diferentes nidarios, pero hay dos que saltan en un cuadrado celeste porque no son nidarios. ¿Qué vienen a ser? ¿Qué es Nemiopsis y qué es Salpa? Endotizado. No. ¿Quiénes son los Nemiopsis y quiénes son los Salpa? Miren, Tecnófora. Nemiopsis es un tenófora y el otro es un pez. Vamos a ir, van a tener las presentaciones, van a ir viendo recuadros cada vez que aparezca un espécimen y en él vamos a definir si se trata de la clase Hydrozoa, Anthozoa, Scyphozoa, etc. Pero también de un orden, como en el caso de la Physalia physalis, el cual es un sifonóforo colonial, al igual que Velela. Entonces vemos que tienen una estructura. ¿Qué les dijo el profesor Germán? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cuál estructura? No la escuché. Son organismos coloniales. Tienen varios pólipos, pero tienen una estructura importante que les va a permitir ascender en la columna de agua o descender. ¿Cómo se llama esa estructura? Habla de nidarios. Velarium. ¿Cómo se llama esa estructura? Velo. Jennifer, Neumatóforo. el neumatóforo. Es una estructura que va a albergar gas y que por lo tanto va a permitir la flotabilidad. Entonces, es esa la estructura que vamos a resaltar,
sobre todo para los sifonóforos, que son organismos que son parientes de las hidras, pero que son coloniales. Tenemos a la velela, tenemos a todo este grupo que son Sifozoa. También debemos de recordar algo muy importante, que los Sifozoa abordan a especímenes que son muy llamativos, o muy grandes, con brazos muy llamativos, o con bioluminiscencia. Entonces, aquí tenemos a varios Sifozoas llamativos, por ejemplo, Pylorrhiza, Cotilorrhiza, Rhizostoma, Calostylus, Ropilema, Rhizora, entre otros. Pero también encontramos una clase que agrupa algunas especies, pero que son una de las más peligrosas. ¿A quién estamos refiriéndonos? A la avispa de mar. A la avispa de mar, exacto. Un cubozoa, que son de las más peligrosas dentro de los nidarios. Acorea, un hidrozoa, Olimbia también. Aguas como por ejemplo las de a pantanos, o por ejemplo en Trujillo utilizábamos mucho lo que eran las pozas donde se cultivaba la totora. Entonces en ella encontrábamos bastante de estos organismos. Encontrábamos a hidrozoos en fase medusoide. No son grandes, son pequeños, pero sí se pueden observar a simple vista. Muchos de ellos son translúcidos, pero se pueden observar sus formas. Entonces, de repente ustedes pueden ir a algunas zonas con aguas retenidas y encontrar allí fijados. Por eso estábamos revisando el día miércoles agua estancada, y sobre todo estábamos revisando en ella materia en descomposición, porque allí en esa materia se pueden fijar algunos pólipos, pero también podríamos encontrar en el líquido algunas bases medusoides de algunos hidrozoas, sobre todo Leptotecatas o limnomedusas. Bien, aquí tenemos otra imagen donde podemos resaltar algunos Pennatulacia, ¿no? Este de aquí, una pluma de mar como la que hemos visto en el laboratorio. También hemos visto una hidra en una lámina montada. El día miércoles, Santiago nos proveyó de algunas hidras de color verde. No sé si todos llegaron a observar. Ojalá que nos puedan donar también para el día viernes. El día miércoles vimos. El día viernes todavía no hacemos esto, pero esperemos que nos puedan donar algunos. Hemos visto anémonas de diferentes tamaños. Hemos visto también una malagua, una pelagia, y algunos corales pétreos principalmente. Dentro de los pennatulacios que hemos visto, no solamente está la pluma de mar, sino también el pensamiento de mar. Aquí debemos de resaltar dos cosas: la hidra y esta ovelia. La ovelia pareciera que tuviese una superficie adicional, una delgada capa, y a esa se le conoce como teca. La ovelia es un organismo tecado y la hidra es un organismo atecado. Bien, aquí tienen un cuadro resumen que utilizaba antes sobre la clasificación. Recuerden que la estrobilación se lleva a cabo
la clase Scyphozoa y vamos a entrar en detalles de cada uno de ellos. ¿Cuál es la característica que nos permite identificar a un nidario? Los La nidocitos, presencia ¿verdad? de La presencia de los nidocitos. Entonces, vamos a mencionar en primer lugar al subfilum Medusoa. Dentro del filum Medusoa vamos a abordar principalmente los más llamativos son las formas pelágicas, las formas medusas, pero en ellos vamos a encontrar un grupo que, si bien parece una medusa, está adherido en un sustrato, está fijado, a lo cual entonces empezaremos a abordar a la clase. ¿A cuál clase? Está unido por un pedúnculo a un determinado sustrato. ¿Cuál es la clase? Unido un pedúnculo con un determinado sustrato. Nicolás, Unido un pedúnculo con un determinado sustrato. ¿Cuál es la clase? Rosa, Caso de nidarios, tenóforos. Rosa. ¿De quién estamos hablando? Adriana, Mm, Sao, Rosa. profesor, ¿es una hidrosa? miren bien, miren bien. ¿Es una hidrozoa, seguro? No, Profesor, ¿sería una entozoa? Keimi, ¿dónde estás, Keimi? ¿Quién es? A ver, algún participante. Ian, Staurozoa. exacto, es una estaurozoa. Espero no equivocarme, Leo. Gracias. Es una estaurozoa. ¿Qué podemos definir de este grupo? Tiene la apariencia de una fase medusoide, pero en realidad es un organismo que se encuentra fijo a un determinado sustrato. ¿Qué es lo que estamos observando? La presencia de un pedúnculo. Este pedúnculo es el que va a permitir que se adhiera a un sustrato. Pero también vamos a encontrar un disco pedal, un pie, que le sirve como un medio para su fijación. ¿Qué más encontramos? Tentáculos, miren, tiene la forma de una estrella. Podemos encontrar cerca de 8. Y en la imagen, en el video, hemos podido observar las gónadas. Si nosotros vemos a este Staurozoa, vemos columnas amarillentas y esas vienen a ser las gónadas de este organismo, que se disponen de forma radial. Entonces, ¿cuáles son las características? Pelágico no es un organismo bentónico, unido, un pedúnculo, y muchos de estos organismos no se conoce completamente, ni su ecología ni su historia natural. Entonces, es importante, si alguno de ustedes es de ecología marina, tiende a ir a esa rama, tal vez centrarse un poco dentro del estudio de los Staurozoa. Ni siquiera sabemos si hay Staurozoas en la zona del Pacífico. Entonces, por favor, podríamos centrarnos de repente como un estudio de los Staurozoa. Son muy fáciles de poder identificar, no tenemos ninguno, pero pueden ser de colores muy llamativos. Lo que no vamos a dejar de olvidarnos es la presencia de un
pedúnculo. Este pedúnculo es vital con el disco pedal. Vamos a ver algunos con forma de campana, con colores muy llamativos, de color rojo, verde, dorado, etc. Algunos pueden ser grandes, otros pueden ser mucho más pequeños y translúcidos. ¿Cuánto audio está permitido para poder pasarte por aquí? Porque ahorita justo estoy en clase. Y me gustaría hacer un resumen. ¿Quién es? ¿Quién es el organismo que estamos observando? Pues, Un cubo Avispa de suave. mar. Ozoa. Es un cubozoa, exacto. Una avispa de mar es en realidad, no es un espécimen tan pequeño como algunos pensamos, entonces vamos a ver en ella una característica. ¿Cuál es esa característica? Aquí, ¿verdad? Miren, de los cubozoa. ¿cómo se llama esa zona que estoy señalando? De los cubozoa. Cubozoa. Está de aquí, de donde sale el tentáculo. ¿Cómo se llama? Pedalia. Una pedalia. Entonces vamos a ir observando justamente estas proyecciones de la umbrela como una estructura para la identificación. Entonces, si bien tienen una forma cuboidal de caja, como se menciona, las ropalias son estructuras que son una característica dentro de este grupo. Ropalias con actividad sensorial, pero ¿qué debemos de resaltar? Las famosas pedalias. ¿Por qué? Porque junto con cada una de las ramificaciones tienen valor taxonómico. Estas estructuras sirven para clasificar tanto a los quirodrópidos como los carideos. Entonces, los quirodrópidos son organismos que presentan pedalias ramificadas. ¿Esta es una pedalia ramificada? Sí, ¿verdad? Miren, salen hasta 4 ramas de una pedalia. En cambio, en el video hemos visto un cubozoa que solo tiene una ramificación. Y si solo presenta uno, sería entonces un cariteo. Entonces, este de aquí es un quirodrópido. Por si no tenemos claro qué es una pedalia es una almohadilla muscular carnosa que se encuentra al final de cada tentáculo, situado en un vórtice de la umbrela de la medusa de la clase Cubozoa. Entonces, es una proyección de la umbrela. Entonces, ¿cuántas proyecciones hay? 4. Y de ellas salen un conjunto de ramificaciones. Bien, quirodrópido o carideo. Mm, ¿Qué es? La Quirodrópido, máquina es caravideo. carideo, exacto. Entonces, debemos de recordar algunos términos como el velario, ropalia, pedalia, manubrio. ¿Qué viene a ser el velario? ¿Qué viene a ser el velario? Aquí lo vemos, el velario.
Borde interno del ¿Qué es el umbrella. velarium? Borde interno del umbrella. Borde interno. Como un borde interno. Natalie Marquina, ¿qué es el velarium? El lunes van a dar examen. Ya deben de saber qué es el velarium. También polífero. Un borde interno. Un anillo muscular. Milagros. Como Es una estructura que se encuentra en el borde de la campana. Exacto. Se encuentra en el borde. Es un doblez de la umbrela. Por lo tanto, es como básicamente una proyección de la misma, como si fuera un reborde. Entonces, lo que nosotros estamos observando en esta imagen es justamente este doblez. Miren, el doblez, este es el velario. La pedalia ya las mencionamos, ¿no? Están aquí. Una, dos, tres, cuatro. Pedalia. Las ropalias, actividad sensorial. El manubrio, ¿tiene manubrio? ¿Tiene o no tiene manubrio? no. No se logra diferenciar, ¿no? Pero ¿qué significa el manubrio? Cuando hemos visto a la medusa en el laboratorio, que estaba en alcohol, y que les pedí que lo retiraran y que lo colocaran en una bandeja, ¿tenía manubrio? Sí, es cierto. No se le veía. Mm, Yo recuerdo que no. Sí, sí tenía un manubrio. Entonces, tengan en cuenta que es una proyección de donde vamos a observar algunas estructuras que sirven como brazos para poder llevar el alimento hacia. No son los brazos, son una zona, una proyección en donde se van a instalar posteriormente unos brazos. Entonces, volviendo a los cubozoa, nosotros debemos de resaltar justamente la identificación de las pedalias, del velario y de las ramificaciones en los tentáculos que puedan tener. Si es solo uno, es un cariteo. Si no, si son más, son varios, es un quirodrópido. Aquí tenemos un árbol filogenético de tanto el grupo de los cariteos y de los quirodrópidos. ¿A quién vamos a abordar ahora? ¿Ven esta estructura transparente, como si fuera una bolsita que recubre toda a esta hidra? Esa bolsita, esta zona transparente, es la teca. En la hidra no hemos visto esa estructura transparente. Entonces la hidra es una estructura, un organismo atecado, y este es un organismo tecado. Bien, ¿a quiénes estamos observando? Mm, Para los ciegos. Se les amplió la imagen. ¿A quiénes? Si se acaba, les comparto un último enlace. Hidrosos. ¿A quiénes estamos observando? Miren aquí la Hidrosos. teca. Espérate. Aquí mejor. Un toque. ¿A quiénes estamos observando?
hidrozoa. Lo que estamos viendo probablemente sea una ovelia y esta es un organismo colonial. Miren, diferentes organismos clonales. ¿A quién identificamos en esa imagen? ¿A quién identificamos? Ni idea. Un pólipo. Un pólipo, pero sobre todo a quién. Lo hemos visto en clase. Una hidra, ¿no? Pues, Una hidra. Recuerden que estos organismos son hermafroditas y ellos van a tener, sobre todo en el espécimen que hemos visto, en el laboratorio, en la lámina, tienen como proyecciones. Esas proyecciones son los gametos. Si bien son hermafroditas, no realizan autofecundación. ¿Qué significa? Que primero llegarán a ser machos para liberar espermatozoides y otros recepcionarán esos espermatozoides porque en su momento son hembras con ovarios produciendo ovocitos. Entonces, veremos que si bien son hermafroditas monoicos, en algún momento de su vida serán primero machos y luego hembras.